Soy el pastor Juan José Gil. Estaba estudiando Daniel 8 y de verdad que la profecía, especialmente las profecías relativas al final de los tiempos, todo lo que tiene que ver con el futuro, porque ya sabemos que en la Biblia hay muchísima profecía, mucha de ella cumplida, gran parte de ella cumplida. Así que es más fácil teologizar, es más fácil teorizar acerca de, bueno, cuándo fue dicha o hecha, cómo se ha ido cumpliendo a lo largo de los siglos, si ha tenido cumplimientos intermedios, y luego qué esperamos si no se ha cumplido finalmente todavía, pues qué esperamos acerca de eso que está profetizado. Sabes, cuando ya tenemos profecías cumplidas, resulta de alguna manera más sencillo encajar las piezas, las tenemos a mano, hemos visto la historia, hemos visto cómo estaban funcionando las cosas y entonces vemos cómo encajan esas porciones de la profecía. Pero no ocurre así con profecías que aún no hemos visto su cumplimiento, aún no sabemos exactamente cómo se cumplirán y esto hace de la profecía algo tremendamente interesante. Lo hace especial, diría yo. Nos motiva a investigar. Es como si Dios hubiera querido despertar en nosotros ese deseo de descubrir, de meternos a trabajar, a buscar ese tesoro, a ver qué nos depara, a ver cómo se puede cumplir. Y ese ejercicio es tremendamente enriquecedor. Yo lo veo así, siempre me pareció así. Estamos estudiando las profecías del final de los tiempos durante décadas. Las hemos visto de muchas formas, quiero decir, hemos imaginado el cumplimiento final de ciertas formas que quizá en su momento esperábamos que pudieran darse así. Después hemos visto que iba más allá, que necesitábamos algo más, algo más. No estaban todavía las condiciones, no estaba la situación suficientemente clara como para decir esto es a lo que se refiere la escritura. Así que seguimos investigando y esto para mí es algo tremendamente emocionante. La profecía bíblica es algo tremendamente especial, es algo muy diferente, muy especial. Estaba estudiando, como digo, Daniel 8 y se me cruzó en la mente qué podría estar diciéndonos Daniel 8 que después se nos dieran nuevas pistas en Apocalipsis, por ejemplo en Apocalipsis 13. En Daniel 8 se nos habla de dos imperios en conflicto. Uno de ellos es el imperio medo-persa, representado por un carnero, y el otro es el imperio griego, que va a arremeter contra el imperio persa o el imperio medo-persa, representado por un macho cabrío. Este macho cabrío que está representando también al impulso, al empuje de Alejandro Magno, que es realmente su fundador, y que está representado en la profecía de una forma muy simbólica por medio de un cuerno sobresaliente que tiene el macho cabrío en su frente y que es con el que va a arremeter al carnero, es decir, al imperio medo-persa. Entonces aquí encontramos esa confrontación que por la historia sabemos cómo acaba, pero que la profecía de Daniel describe bastante bien. Cómo el macho cabrío arremete contra el carnero, lo derrota y después nos dice que, pero que estando en la plenitud de su fuerza, aquel cuerno que llevaba el macho cabrío fue partido, fue quebrado y por supuesto, esto ya sabemos por la misma historia que pasó, que Alejandro Magno, después de que conquistara esos vastísimos territorios que iban prácticamente desde Grecia o desde la zona norte de Grecia en la Europa del Este, en Macedonia, que iba hasta la India, pues ese enorme, vastísimo terreno que había pertenecido al imperio medo-persa,
ahora estaba en manos del Imperio griego, de Alejandro Magno. Pero Alejandro Magno murió muy joven, con 33 años, y entonces el imperio va a quedar, todo lo conquistado va a quedar en manos de sus generales. Bueno, pues todo eso está muy bien escenificado en esa imagen de confrontación entre el carnero y el macho cabrío. Así que lo vemos muy claramente, casi como en una película. Ahora, después nos sigue hablando y nos sigue mostrando qué pasa y nos va a lanzar de entonces, y esto Daniel lo hace bastante. Llega hasta un punto y después lanza la profecía hacia el final de los tiempos. Y esto es lo que nos dice: al final del reinado de los sucesores de Alejandro, es decir, de todos los reinos que iban a venir después, al final del todo. Y entonces nos aclara, fíjate qué específico es Daniel en el capítulo 8, cuando dice: esto es para el tiempo del fin. Esto no es para ahora o no es para lo que va a venir inmediatamente después de Alejandro. Es para el tiempo final. Y entonces nos está prácticamente metiendo en ese tiempo final al decir: al final del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Y entonces nos parece trasladar al tiempo final, al reinado final, y teniendo por supuesto como cabeza a ese rey final. El rey altivo, entendido en enigmas, altivo de rostro y entendido en enigmas. Y después, por supuesto, va a dar algunos detalles de cómo se engrandece sobre todos, cómo toma su poder o sus poderes, sus ejércitos, como le queramos llamar, para avanzar y conquistar y dominar, etc. Ahora bien, ¿por qué me ha hecho pensar esto de rey altivo de rostro entendido en enigmas? Entendido en enigmas. ¿Sabes? La palabra enigma es una palabra muy amplia porque habla de secretos, habla de cosas no conocidas, o habla de cosas poco conocidas, o que solo conocen unos pocos, o que solo conocen aquellos que son muy entendidos en esa materia. Por eso es un enigma, porque no digamos, el pueblo, el ciudadano común, no comprendemos, no entendemos, especialmente porque no lo hemos estudiado, no estamos especializados en esa materia. Pero este rey altivo de rostro, entendido en enigmas, parece, esa expresión parece muy significativa, es como que sabe mucho, tiene muchas respuestas. Le puedes preguntar cosas muy ocultas y se las sabe. Le puedes preguntar de todo y se las sabe. Es más, fíjate, hay profecías en Isaías que nos hablan, y en Ezequiel, que nos hablan de ese rey final altivo, de ese anticristo, vamos a llamarle así, que es como Juan le llama luego en sus cartas. Nos dice que tenía más entendimiento que Daniel. Ese rey final, o ese rey profetizado, cuando se refiere a Tiro o al príncipe de Tiro, nos dice que tenía más sabiduría que Daniel. ¿Están conectados esos datos? Rey altivo de rostro, entendido en enigmas, un rey que tenía más sabiduría que Daniel, que podía dar muchas respuestas acerca de infinidad de cosas, y ahí viene la clave, ahí viene el contacto con Apocalipsis capítulo 13. ¿Te acuerdas que después de presentar a la primera bestia, nos va a presentar a una segunda bestia que surge de la tierra y nos va a decir que aquella segunda bestia engaña a los moradores de la tierra para que le hagan imagen a la bestia? Y uno se pregunta, vamos a ver, ¿por qué
la bestia necesitaría una imagen. Y después dice que se le infundió aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase. Es más, dice, e hiciese matar al que no le adorase. Piénsalo por un momento. Porque estamos en momentos muy interesantes de la historia también. Estamos viviendo momentos sorprendentes. Cada vez se habla más de la inteligencia artificial. Ahora, si unimos que la primera bestia muere, nos dice eso, tiene una herida de espada mortal, y entonces añade, y vivió. Ahora, esa herida mortal que mata a la primera bestia, pero que vive después, ¿no será que vive por medio de la imagen que se le ha construido? Es decir, de lo que hoy conocemos como inteligencia artificial, con capacidad de dar respuestas a todos los enigmas, de preguntarle cualquier cosa y entonces sacar soluciones, sacar respuestas claras, concisas, específicas. Y puedes seguir preguntando. ¿No es eso cómo funciona la inteligencia artificial? Y puedes seguir preguntando. Y ahora, ¿qué pasaría si esa inteligencia artificial tuviera una imagen, tuviera cara, tuviera cuerpo y tuviera la cara y el cuerpo de la primera bestia? ¿Podría pasar? Yo creo que sí. Esa es la conexión para mí. Es que la primera bestia recibe una herida mortal. Ahora dice, la herida mortal fue sanada. Pero ¿hasta qué punto fue sanada? ¿Fue sanada totalmente de manera que siguió viva y funcionando? ¿O fue resucitada por medio de la inteligencia artificial, poniendo en su boca las respuestas o todas las respuestas que busca la humanidad? En otras palabras, ese rey altivo de rostro y entendido en enigmas se haría visible después de haber recibido esa herida mortal, se haría visible a la humanidad, quizá como protección, por seguridad, o quizá simplemente como solución a su herida mortal. Es decir, ahora sigue vivo y sigue vivo en esa imagen y además tiene una inteligencia superior a la de todos los humanos, superior a todo lo que se conoce, y por eso llama tanto la atención, y por eso es adorada. ¿Te diste cuenta que ya se habla en la inteligencia artificial de puesta al servicio de oficios que solucionan problemas? Se habla de cómo la inteligencia artificial ha ganado un juicio, o cómo la inteligencia artificial está ya siendo propuesta para gobernar países. A través de la inteligencia artificial, la humanidad está extendiendo su imaginación hasta el punto de pensar, si tenemos algo que es capaz de reunir toda la información de la que disponemos, todo el conocimiento histórico, filosófico, artístico, matemático, arquitectónico, religioso, estamos hablando de algo tremendamente importante que ha sido creado seguramente por el falso profeta, que ha sido puesto en marcha para darle vida a la imagen de la bestia que tenía la herida de espada, la herida mortal que fue sanada. ¿Fue realmente sanada del todo para que siguiera viviendo? ¿O fue sanada, entre comillas, al haberle dado vida por medio de la inteligencia artificial y de esa imagen digital, de esa imagen a la que ya estamos acostumbrados en nuestros días,
porque vivimos en la era de la imagen, porque funcionamos con imágenes que hablan. Esta misma imagen que estáis viendo de mí en el vídeo es una imagen que habla. Soy yo, que no estoy ahí contigo, pero lo estoy a la vez. ¿Sabes? Es así como, es eso a donde nos conduce esta profecía. Imagínate. Entonces, ahí está la conexión entre Daniel 8, que nos da la pista de aquel rey altivo de rostro y entendido en enigmas, con el tiempo del fin, y a la vez Apocalipsis 13, que nos habla de la misma época, del mismo tiempo, del mismo futuro, el tiempo final y la bestia final o el rey final. ¿Y qué pasa con la imagen de la bestia? La imagen de la bestia. Estoy cada vez más convencido, y yo sé que muchos más también, de que nos está hablando de la inteligencia artificial, de la imagen programada para responder toda clase de preguntas. Fíjate que hay algo incluso muy interesante también en Daniel 8, que después de decir estas cosas, dice que el rey avanza con su poder, este rey final, pero no con fuerza propia. Piénsalo, no con fuerza propia. ¿No tiene eso que ver con lo que estamos hablando? Que no se trata de su propia fuerza personal, sino de la fuerza, el poder programado para darle vida, para hacerle hablar, para dar respuestas, para entender los enigmas, para dar respuestas a prácticamente y soluciones a todo ser humano que venga a preguntarle. Y entonces finalmente, por el poder que adquiere, por el asombro que produce, hace que todos se sometan, se sujeten a esa imagen, al anticristo, a la bestia. Y de esa forma hace matar a todo el que no le adore. Y de esa forma persigue, ataca a los santos y los vence. De esa forma hace un montón de cosas que están describiendo la etapa final de la historia, la etapa final de la bestia o del anticristo. Para mí tiene sentido. Así que te animo, métete en Daniel 8, también en Apocalipsis 13. Mira a ver si tú ves estas cosas, y si ves algo quizá más concreto, más exacto, o una interpretación mejor, compártela con nosotros, aquí mismo en los comentarios. Bueno, solamente quería dejaros esta reflexión que me ha parecido reveladora, interesante. Quizá todo esté yendo en esa dirección y sea lo que cabe esperar. Que el Señor os bendiga.